Bien. Bueno, lo último que habíamos charlado era este gráfico horrendo, que sé que tuvieron pesadillas, lo sé, acerca de las combinaciones genéticas de dos características, ¿no? Habíamos visto que era exactamente igual que el de una característica, pero acá se combinaban dos variantes con dos variables cada una. Es decir, dos genes que codificaban dos informaciones diferentes con dos alelos cada uno. Bien, ya que habíamos visto el cuadrado de Punnett. Y habíamos leído la tercera ley de Mendel, que se llama principio de distribución independiente. Hasta acá habíamos llegado. Ahora vamos a hablar de algo que obviamente tiene que ver con la genética, porque estamos charlando sobre ello, pero es un poquito posterior a Mendel, ¿no? Obviamente Mendel llegó hasta cierto punto con sus conocimientos y con la tecnología de la época, pero luego, obviamente 20 años después, eso lo habíamos mencionado, se reconocieron sus trabajos, pero ¿qué pasa? Más o menos hacia 1909-1910, otro biólogo estadounidense de apellido Morgan decidió trabajar en un proyecto de investigación para la Universidad de Columbia, que era donde él trabajaba, acerca de una mosca de la fruta cuyo nombre científico es Drosophila melanogaster, también se conoce como mosca del vinagre. Bueno, ¿qué pasa? La drosófila es un animal que básicamente le daba las mismas características de accesibilidad que la planta de guisantes a Mendel, ¿no? Porque se acuerdan que habíamos dicho que la planta de guisantes de Mendel era una planta que era fácil de cultivar, era económica, crecía rápido, era bien observable, y con la drosófila pasó algo similar, ¿no? O sea, la drosófila tenía, acá como lo dice más abajo en el texto, es fácil de criar, es fácil de mantener, es económica, se puede reproducir cada 2 semanas, ¿no? Y básicamente lo que ayudó la drosófila, lo que aportó los estudios de la drosófila a la genética, fue la de determinar los genes, ¿no? O sea, ¿qué se pone acá? Yo determinar, qué los genes se encuentran en los cromosomas. Porque Mendel no hablaba específicamente de genes, pero hablaba de estas características que se transmitían a la descendencia, pero no se sabía muy bien en dónde estaban esos genes, ¿no? Entonces, gracias a los estudios de Morgan con la drosófila, se pudo determinar exactamente qué es un gen y dónde está ubicado en el cromosoma, y gracias a eso, hoy por hoy podemos utilizar ese término, ¿no? Así que básicamente fue eso. Acá, como dice el texto, la mosca de la fruta demostró ser un material ideal para la investigación genética, y en la actualidad continúa siendo uno de los organismos más utilizados en los estudios de genética de poblaciones naturales y de genética del desarrollo. Son dos tipos de genética que, bueno, no nos vamos a meter. Bien, acá está la mosca para que la vean, es así. Me llama mosca de las frutas porque es de lo que se alimenta, ¿no? Pero bueno, lamentablemente porque nos queda muy corto el tiempo y tenemos que ver muchos otros temas, no vamos a poder desarrollar bien qué fue lo que se estudió exactamente, pero bueno, si les interesa hay muchísimo material en internet y si no me piden que yo les paso, pero bueno, básicamente esta mosca ayuda a determinar qué es un gen, dónde está ubicado en el cromosoma, ¿sí? Los cromosomas, vieron que habíamos dicho que tenían las cromátides, ¿no? Esas 4 patitas que forman la X del cromosoma. Bueno, en cada una de esas patitas, en sus 2 cromátides, se pueden dividir en pequeños compartimientos que son los genes. Eso se pudo descubrir gracias a los estudios con los genes de esta mosca. Bien, y ahora nos metemos de lleno en quizás el tema más interesante relacionado con genética, que es el tema de las mutaciones. Más o menos bastante contemporáneo a Morgan que vimos recién, este botánico, apellido de Bries, trabajó también con plantas del género Oenotera, no sé si se pronuncia así exactamente,
nada, una pequeña planta que, al igual que Mendel, realizó, fue como motivo de estudio de la genética para, nada, para en realidad seguir investigando, pero específicamente el tema de las mutaciones. Como dice acá el texto, este hombre trabajó sobre estas plantas, las hizo reproducir, observaba que la reproducción y las características de la descendencia de estas plantas eran ordenadas, eran predecibles, al igual que los guisantes que utilizó Mendel, pero a veces aparecía alguna variante que no estaba presente, ni que estaba presente en los progenitores, ni nada por el estilo. Al principio, este hombre pensó que era algo similar a lo que le pasó a Mendel, pero después se dio cuenta que en realidad no tenía que ver con nuevas características, nuevas combinaciones de características, ¿no? Sino más bien con características nuevas que aparecían. Y era bastante raro para la época encontrarse con eso, así que decidió estudiarlo más en profundidad. Entonces, a estos cambios que se daban en los genes o en los cromosomas y que aparecían nuevas, ¿no? Nuevas características, él decidió llamarlo mutaciones. Entonces, entendamos a las mutaciones no como algo que puede originar un monstruo de 3 cabezas, ¿no? Ni nada por el estilo, sino más bien como a un pequeño cambio que se da en el material genético, que puede darse en diferentes momentos, ya sea cuando el material genético se está copiando, cuando se terminó de copiar, se pueden dar al nivel del ADN como hebra de ADN, o se puede dar a nivel de un gen o al nivel de un cromosoma, puede ser por características internas o características externas del individuo. Entonces, todo eso va generando cambios en el ADN, y esos cambios pueden también ser positivos, negativos o directamente neutrales. Es muy probable que un porcentaje bastante elevado de nuestras células hayan sufrido mutaciones, ¿no? Dependiendo en qué tipo de células se presenta esa mutación, generará o no una consecuencia positiva, negativa o neutral en el individuo, ¿no? Entonces siempre tengamos en cuenta que las mutaciones son cambios en el material genético. Después, si son buenas o no, son neutrales, bueno, ya se verá, pero por lo pronto sabemos que son cambios. Entonces, el texto dice, muchas veces en los cromosomas ocurren cambios que alteran su número, ¿no? Por ejemplo, el número de los cromosomas, claro. Esto se denomina alteraciones cromosómicas numéricas, ¿no? O sea, en vez de obtener células con 46 cromosomas, quizás obtenemos células con 47, con 48, con 44, ¿no? O sea, no exactamente con 46. O las células sexuales, no exactamente con 23 cromosomas, con 22, con 21, con 24. Esto, obviamente, ahora que estudiamos la mitosis y la meiosis, sabemos que en un proceso de esa mitosis y meiosis, que es la anafase, los cromosomas se iban hacia un polo u otro de las células, ¿se acuerdan? Y que tenía que estar súper ultra regulado, porque si se iba un cromosoma de más o de menos a una célula, iba a verse alterado su número. Y justamente esto es lo que produce estas alteraciones cromosómicas numéricas. Puede también verse alterado o verse modificado, haberse producido cambios en la estructura de esos cromosomas. En ese caso se llaman alteraciones cromosómicas estructurales. O sea, puede ser que esos cromosomas no tengan el tamaño correspondiente, la altura correspondiente, que le falte una cromátide, que le falten dos, que el material genético no esté en el, o sea, que, perdón, sí, el crossing over no se haya producido bien, ese entrecruzamiento no esté bien adaptado al otro cromosoma, ¿no? O sea, a eso se quiere decir estructurales. Que no hay una falla en la estructura de ese cromosoma, en la forma de ese cromosoma. Todas esas alteraciones, que obviamente ya sabemos que se llaman mutaciones, pueden alterar la vialidad o la fertilidad de un organismo, pero también puede mantenerse como parte de la variabilidad genética de una población y construir el cambio evolutivo y el origen de nuevas especies. O sea,
puede ser que estos cambios numéricos o estructurales en los cromosomas deriven directamente en, por ejemplo, alguna enfermedad que no sea viable. Es decir, que el individuo termine falleciendo en un periodo corto o relativamente corto de tiempo, ¿no? No es viable para su vida, porque le falta alguna proteína, porque tiene alguna característica no beneficiosa, digamos. Puede pasar que afecte la fertilidad de un organismo, ¿no? O sea, que ese individuo que nace no sea fértil, o que tenga algún problema de fertilidad, o etcétera. O también directamente puede no ser directamente negativa, ¿no? Más bien neutral o beneficiosa, produciendo cambios genéticos en una población, ¿no? Pues se dan un individuo, pero si se dan todos los individuos de una población, se termina dando esos cambios en una población directamente. Y lo que se construye como cambio evolutivo, ¿no? Como evolución, básicamente. Si hoy pensamos que el elefante, para seguir siempre con el mismo ejemplo que estuvimos trabajando en estas clases, que el elefante está relacionado con el mamut, decimos, pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo es que del mamut, que tenía otro pelo, que tenía colmillos más grandes, que era mucho más grande en tamaño, más pesado, que está adaptado a vivir en ambientes fríos, pasamos al elefante que nada que ver, ¿no? Que es todo lo opuesto. Bueno, eso, si nosotros tomamos en cuenta que el elefante, según la ciencia, provino del mamut o de una rama de mamut, tenemos que pensar que en algún momento de la historia de la vida en la Tierra, dentro del ADN del mamut se empezaron a producir diferentes tipos de mutaciones en su ADN que iban generando nuevos hijos con ya ese ADN mutado, ¿no? Quizás a lo largo de muchas generaciones, estamos hablando de miles de años, ¿no? Quizás el pelo cada vez iba siendo más corto hasta llegar, ¿no? Como vemos los elefantes actuales, casi como con una pelucita de pelo, ¿no? Quizás pasó lo mismo en la sección del ADN de los colmillos, ¿no? Cada vez los colmillos sean un poco más chicos, lo mismo con el tamaño, con el peso. Entonces, no siempre tenemos que pensar en las mutaciones como algo malo. De hecho, se cree que gracias a las mutaciones fue que se pudo dar la evolución. Ahora bien, veamos un poquito más en detalle esto de las alteraciones numéricas en los cromosomas, ¿no? Y después veremos las estructurales, creo que lo puse. Pero para ver algunos ejemplos que podemos observar en nuestra vida diaria. Las alteraciones numéricas de los cromosomas se pueden originar en la meiosis o en la mitosis, ¿sí? Como lo mencionamos antes, ambos en la etapa de la anafase. Y en general producen una falla en la migración de los cromosomas. Lo mismo que mencionamos recién, ¿no? La anafase, que no la misma cantidad se vaya para cada polo de la célula. A veces involucran una dotación completa de cromosomas, ¿sí? O sea, por ejemplo, en los genes en los cromosomas sexuales, que tienen las células 23 cromosomas, puede ser que a veces involucre un cambio en esos 23 cromosomas, o a veces con uno basta, ¿no? Eso lo mismo con las células somáticas, ¿sí? A veces eso se refiere con una dotación completa de cromosomas. Por lo general, las fallas más comunes, las que más se evidencian, las que nosotros vemos más comúnmente, se dan en los cromosomas, en un par particular de ese cromosoma. Pero eso ahora lo vemos, que acá lo dice, es el par 21, por lo general. Bien, cuando la dotación cromosómica se da en dos cromosomas, ¿sí? O sea, puede darse en un solo cromosoma, ese cambio puede darse en más de uno, ¿sí? Por lo general, si se dan más de uno, se llaman, estos organismos que presentan esa mutación se llaman organismos poliploides, ¿sí? En vez de ser haploides, que es en uno, digamos, o diploides, que es en dos, se llama poliploides. En este caso, si se da en 3, se llaman triploides, si se dan 4, se llaman tetraploides, en quinto, pentaploides, y así, ¿sí? Depende de la cantidad de números de cromosomas que se vea afectada, ya sea por la mutación o porque faltan, ¿sí? Esos cromosomas.
Entonces, esto a veces, como dice el texto, se va a representar, va a tener una consecuencia que obviamente que va a ser anormal. Si fuera normal, no habría mutaciones, ¿verdad? Entonces tendría que ser una situación anormal. Anormal, hablando obviamente siempre teniendo en cuenta el número de cromosomas que se considera normal, que es 46 y 23, ¿no? A veces esos cambios afectan a uno o a pocos cromosomas, como vimos recién, y es el caso de las personas que tienen síndrome de Down. Se produce una trisomía del par 21, así se llama, ¿no? O sea, los cromosomas vieron que siempre vienen de a pares. Entonces, en el par número 21 de cromosomas, de todo el genoma, en el par número 21, ahí es donde se produce la mutación. Entonces, en ese par 21 se ubican 3 cromosomas en vez de 2. Por eso se llama trisomía, porque hay 3 cromosomas. Entonces, en ese par número 21 encontramos 3 cromosomas. Esa mutación, que cuando tendría que haber habido 2, se traduce, se ven sus características fenotípicas y genotípicas también, traducido como una enfermedad que se conoce como síndrome de Down, ¿no? Las personas que tienen esta enfermedad tienen estas características observables como vemos acá en la foto. Otro ejemplo, ¿sí? Es esta enfermedad que se conoce como síndrome de Turner. Pasa algo similar, es una monosomía, en ese caso hay un solo cromosoma, no hay un par, hay uno solo, que tiene que ver con los pares sexuales, ¿sí? Que están ubicados en los cromosomas X. ¿Se acuerdan que cuando vimos los cromosomas sexuales yo les mostré que para los cromosomas hay un cromosoma de los cromosomas sexuales que se llama cromosoma X, ¿sí? Que en el caso de las mujeres se traduce como XX, el par, y en el caso de los varones como XY, el par, ¿sí? No sé si se acuerdan, un dibujito que vimos. Bueno, esta mutación se da en ese par de cromosomas, ¿sí? En donde hay uno solo, ¿no? Se ve la mutación sobre uno solo de los cromosomas. Y genera este síndrome de Turner, ¿no? Donde, bueno, acá no tengo una foto, pero tengo las características. Son personas que tienen hipotiroidismo, el tórax un poco más ancho, produce infertilidad, muchos lunares, problemas en el sistema linfático, las manos y los pies más hinchados de lo que se considera normal, problemas cardíacos, el cuello un poco más corto y más ancho, ¿no? La mandíbula más chiquitita y las orejas un poquito más hacia abajo de lo que se considera normal. Esas son las características físicas, ¿no? Y nosotros acá, vimos acá arriba las características genotípicas, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O venimos bien? Bien, bien, ¿Venimos bien. bien? ¿Sí? Bueno, me frenan, ¿eh? Cualquier duda o mandan un mensaje al grupo. Bien, Sí, sí. genial, genial. Eh, Esto es cuando se ve alterado, ¿no? El número de los cromosomas. Son solo 2 ejemplos, hay miles más, ¿no? Miles más de enfermedades que quizás podemos reconocer y hay un grupo de mutaciones que no son visibles, no se evidencian, ¿no? Pero sin embargo sí están presentes. Bien, pero a veces pasa que los cromosomas, por ejemplo, como dice acá el texto, puede ser que se rompan, ¿no? Que una porción se rompa, puede ser que se genere como una grieta, una fractura en ese cromosoma, y como consecuencia ese segmento que se rompió, que se fracturó, se pierda. Puede pasar, porque está mal hecha como el cromosoma, la unión del ADN. Entonces, puede a veces pasar que se pierda o directamente que los segmentos que se van a intercambiar no se intercambien correctamente, que se intercambien en otro lado, que ese segmento que se rompió lo detecte otro cromosoma y se una a otro cromosoma distinto. Pueden darse esas características estructurales, ¿no? Por lo general puede pasar entre cromosomas no homólogos o directamente entre cromosomas homólogos también.
Y esto da lugar a alteraciones cromosómicas estructurales, ¿no? Como vimos recién, o sea, relacionadas con su forma, con su estructura. Y van a originar cambios, obviamente, en el orden de los genes y en el orden de los patrones que se van a heredar, ¿no? Ya sabemos que los genes están dentro de los cromosomas, entonces si hay alguno que tiene una alteración estructural, los genes van a sufrir también, obviamente. Entonces así podemos mencionar muchísimas enfermedades diferentes producidas por estos cambios o alteraciones en el ADN en cuanto a su estructura. Por ejemplo, solo para nombrar algunas, tenemos las que se consideran enfermedades monogénicas, ¿no? Son la consecuencia de esto. Son aquellas que se deben a mutaciones en genes únicos y que no pueden detectarse. ¿Sí? O sea, ustedes saben que cuando una mujer está embarazada, por lo general lo normal es que vaya al médico a hacerse controles, ¿no? Todos los trimestres, y ya sea el último trimestre todas las semanas. Y hay una serie de estudios que se pueden hacer para saber o detectar si el bebé puede llegar a tener alguna enfermedad relacionada con los cromosomas. Algunas no pueden detectarse y, y los padres se terminan enterando cuando ese bebé nace porque ven esas características, o a veces se presentan después, cuando el bebé ya es, ¿no?, un infante, algunos se presentan en la adolescencia. Entonces, entre ellas están estas enfermedades monogénicas que no pueden detectarse durante el embarazo y que las mutaciones se dan en genes únicos, en genes muy puntuales. Entre ellas está la neurofibromastosis, ¿no?, que presenta estas características físicas que se ven, y hay otras más. El albinismo es también una de esas enfermedades monogénicas, o la anemia falciforme, ¿no?, en donde las células, los glóbulos rojos, que tendrían que tener esta forma normal de monedita ahuecada, en realidad tienen como una forma diferente, ¿no? Es como que se deforman en el momento, o sea, en el momento en que se forma el glóbulo rojo, no se forma correctamente, con la forma que debería, y al tener una forma diferente, que tiene como forma de media luna o de gota, eso hace que no pueda transportar oxígeno, porque el oxígeno no tiene el lugar adecuado para unirse, y son células que no funcionan y que están circulando por la sangre, entonces por lo general se acumulan en las venas y las arterias y pueden provocar coágulos, ¿no? Otros tipos de enfermedades que derivan de estas mutaciones en la estructura de los genes son las que se llaman enfermedades monogénicas recesivas. Se dan en ambos alelos de un gen, ¿no? Las dos variantes que puede llegar a tener un gen, o más de una variante, bueno, ahí se dan. Una de ellas, ¿sí?, es la llamada fenilcetonuria. Es bastante conocida, se está haciendo muy conocida últimamente. Eh, es esto lo que sucede. Por lo general, em, lo que sucede es que en un compuesto químico que se forma en el cuerpo, que es la fenilalanina, que actúa sobre esta hormona que es la tirosina, bueno, obviamente no está actuando como debería, y eso produce una enfermedad que puede tener como síntomas retraso mental o hiperactividad, eh, microencefalia, o sea que la cabeza sea más pequeña de lo que está considerada normal, convulsiones, bueno, etcétera, ¿no? Otra enfermedad es la enfermedad de Tay-Sachs, ¿sí? Estos son nenes que tienen esa enfermedad, que capaz que también la escucharon nombrar. Obviamente estos son ejemplos, hay muchas más, y estas son las consecuencias de esas mutaciones cromosómicas. Hay otras enfermedades también monogénicas que se dan puntualmente en un gen, que se denominan dominantes, que son igual que las recesivas, pero están presentes en aquellos alelos que son dominantes. Una enfermedad muy conocida es la de Huntington, por ejemplo. No sé, los que vieron, capaz que vieron la serie de Doctor House, una de las doctoras que estaba en el equipo de House tenía esta enfermedad.
que es una enfermedad degenerativa en los músculos, ¿sí? En realidad lo que sucede es que todos los músculos del cuerpo, todos los tejidos del cuerpo se van degenerando, no dejan de tener su función, entre ellos el cerebro, que también es un órgano y está compuesto por tejido. Entonces, si este es el cerebro normal, este es el cerebro de una enfermedad de una persona que tiene Huntington, ¿no? Se va perdiendo el tejido y eso obviamente va haciendo que se pierda tejido nervioso, se pierden las células nerviosas, que son las neuronas, y esto repercute muy negativamente en las personas que tienen esta enfermedad, porque empiezan a perder la memoria, empiezan a perder la capacidad de caminar, empiezan como a tener, o sea, no funcionan como deberían de funcionar en cuanto a el razonamiento, la deducción, ¿no? En todo eso. Básicamente van perdiendo la capacidad neuronal. Hay otras enfermedades que también son productos de mutaciones, pero que se dan estas mutaciones exclusivamente en los cromosomas sexuales, ¿no? Solo en los cromosomas sexuales. Y estas mutaciones se llaman ligadas al sexo, porque se dan en los cromosomas sexuales, básicamente. Dentro de ellas podemos mencionar la hemofilia, ¿sí? La hemofilia, no sé si hemos hablado el año pasado, me parece que no lo mencionamos, pero la hemofilia está muy presente en sociedades muy cerradas, ¿no? Por ejemplo, la realeza, ¿vieron la realeza británica, la realeza española? Bueno, vieron que para casarse, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Ahora ya está un poco más abierto, pero hace muchos años, eh, en el 1600 o 1500, la realeza se casaban entre sí, a veces con primos, a veces con hermanos, a veces entre tíos y sobrinos, tías y sobrinos. Y claro, que se estén como los genes circulando dentro de la misma familia real, termina produciendo un desequilibrio en el ADN, porque lo ideal sería que haya mucha variabilidad genética, ¿no? Para que estas mutaciones no ocurran. A veces hay mucha variabilidad genética y terminan ocurriendo igual. Pero cuando no hay casi variabilidad genética, ¿no? Como esto de que las familias se casen entre ellos, eh, produce muchas más mutaciones de las que se consideran dentro de todo normales. Una de ellas produce esta enfermedad que se llama hemofilia. Obviamente es una enfermedad relacionada a la sangre, hemos ya nos hace referencia a sangre, en donde acá vemos una foto de lo que es la coagulación normal, ¿no? Cuando nosotros nos cortamos o producimos alguna herida, empieza a sangrar, ¿no? Y hay ciertos factores que se llaman factores de coagulación que lo que van a hacer va a ser actuar sobre la sangre para coagularla y evitar que siga saliendo y desangrar, ¿no? Actúan las plaquetas y las plaquetas actúan produciendo una capa para que deje de salir sangre y la coagulación hace que la sangre deje de salir líquida, digamos, ¿no? Como que se empieza a coagular. Entonces, llega un punto en el cual se hace como una pequeña capita y la sangre deja de salir, ¿no? La herida está coagulada. En la hemofilia no hay factores de coagulación, no existe. O sea que si una persona con hemofilia se corta, no deja nunca de sangrar, jamás. O sea, se puede sangrar y la sangre no para nunca. Por eso las personas que tienen hemofilia están súper, hiper cuidadas, ¿no? Para nunca jamás tener que cortarse, porque es un riesgo de vida enorme, mucho más que una persona normal. Estos casos de hemofilia también se dan en sociedades, por ejemplo, las personas que son judías. Vieron que por lo general las personas que son judías, pero muy ortodoxos, ¿eh? Estamos hablando del extremo, se casan entre los que pertenecen a la misma religión, se dan muchísimos casos de hemofilia. También las comunidades que son Amish, no sé si las escucharon nombrar, también pasa lo mismo, se casan entre ellos, digamos, entre las personas de la misma comunidad, pero llega un momento que los hijos de ellos se casan con los hijos de sus primos, ¿no? Entre primos hermanos, primos segundos, bueno, pero siempre sobre la misma comunidad. Esos son por lo general sociedades, mini sociedades que tienen este tipo de enfermedades justamente
que están presentes en los cromosomas sexuales. Otro ejemplo es la distrofia muscular, ¿no? Acá vemos algunos chicos que tienen esta distrofia, en donde obviamente ataca a los músculos, es una enfermedad que termina resultando en justamente como la palabra lo indica, en la atrofia o el mal funcionamiento de los músculos, y puede generar parálisis o que los músculos en los miembros inferiores, por lo general, también en los brazos, no se, no se desarrollen como deberían, que tengan menos masa muscular, y obviamente termina generando que las personas casi no puedan caminar o no puedan moverlo, obviamente que no tengan fuerza, ¿no? En fin, algunos ejemplos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Siguen conmigo? ¿Están vivos? Sí. ¿Sí? ¿Están vivos? Bueno, sé que estamos hablando de mucho, pero espero que alguna de estas enfermedades les suene, qué sé yo, capaz que no. Ok, bien, seguimos. Esto, importante, que no recalcamos, ¿no? Existen otro grupo de enfermedades que no están acá en los ejemplos. Por ejemplo, el cáncer, la hipertensión, la hipercolestelemia o lo que es hipo, ¿no? Lo opuesto, que son re súper hiper comunes entre todos nosotros. Lamentablemente el cáncer también es una de ellas, pero estas enfermedades no son causadas directamente por mutaciones genéticas, pero sin embargo las personas que tienen, por ejemplo, si una persona tiene cáncer, sabe que no lo va a transmitir a la descendencia a sus hijos, ¿no? Pero es probable que ese hijo tenga los genes como predispuestos o más susceptibilidad, ¿no? a, a desarrollar cáncer. Por eso es que a veces pasa que las personas que son hipertensas, o sea, que tienen la presión elevada, a veces los hijos de esas personas tengan que hacer controles regulares y la gran mayoría de los hijos tienen tendencia a ser hipertensos, ¿no? Y lo mismo con las personas que acumulan mucho colesterol en la sangre, por ejemplo, pasa lo mismo. Están más predispuestas a que sus hijos tengan problemas relacionados al colesterol. Pero no son por mutaciones genéticas, sino es más bien por... No está bien definido en realidad, pero yo me imagino que sería algo como relacionado a ver, si las personas que son hipertensas, que desarrollan ser hipertensos, comen con abundante sal. Y eso es algo que ya está como establecido en esa casa, en esa familia, que se come con mucha sal. Los hijos de esas personas, a pesar de que no desarrollen esta enfermedad porque no se las transmite genéticamente la persona hipertensa, crecen en un ambiente en donde saben que durante la cena se le agrega sal a las comidas, o ya cuando se cocina con más sal. Entonces creo que tiene que ver más con un factor social que con un factor cromosómico. Pero bueno, el cáncer no se puede, no sigue mi lógica, digamos, porque uno no elige. No es que porque comemos más sal o menos sal, más grasas o menos grasas, desarrollamos cáncer. Muchísimos casos no se da eh, no se da que los hijos desarrollen cáncer como los papás, pero sí quizás haya algún gen residual, muy residual, que pueda llegar a expresarse, ¿no? Como un alelo que haya quedado reservado, uno recesivo, muy recesivo y en muy baja cantidad, pero que puede llegar a expresarse. Por eso lo recomendable es que si tenemos algún familiar que tiene algún tipo de cáncer o posible que pueda, que pueda como conducirse a un posible cáncer, lo ideal sería también controlarnos nosotros. Por ejemplo, mi mamá tuvo unos nódulos que parecían ser cáncer de mama, después se descartaron que no, pero podían transformarse en un cáncer de mama, por ende yo tendría que hacerme los controles, ¿no? Todos los años para descartar que me suceda algo similar a mi mamá. Y así con todo, ¿no?
Y bueno, obviamente después la parte de la hipertensión o la hipotensión, o la parte del colesterol elevado, colesterol bajo, eso creo que sí tiene más que ver con la parte social. Tendríamos que evitar comer muchas grasas o comer con mucha sal, pero no eliminarlo por completo, para no pasarnos ni de un lado ni del otro, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta con esto de las mutaciones, de los ejemplos que vimos? No, No, podríamos buscar miles de enfermedades más, eh, porque hay un montón más, pero un montón. Yo puse algunas las que quizás me parecieron más conocidas, eh, pero bueno, nada, creo que todos en algún momento conocemos o vimos por la tele o por las redes una persona que tiene esta enfermedad, esta condición, ¿no? O, bueno, capaz el síndrome de Turner no es tan conocido, pero el albinismo es súper conocido. Se hacen muchas campañas, ¿vieron? Para juntar plata, para ayudar sobre todo a nenes más chiquitos que tienen estas enfermedades o presentan algo así. Por lo general eso se suele ver en la tele, ¿no? Mucho o en las redes. Em, Así que bueno, por lo menos ahora reconocen algunas enfermedades y por qué se producen. Ahora sabemos el por qué. Aguantan un poquitito más y vemos el proyecto Genoma Humano. No es muy largo, es cortito. sí, Un sí, poquito más. Bárbaro. sí. Genial. Como su nombre lo indica, Proyecto Genoma Humano. Fue justamente un proyecto de investigación científica que tuvo integrantes de biología, matemáticos, hubo físicos, hubo químicos, pero sobre todo hubo biólogos relacionados directamente a la genética o biogenetistas, se llaman ellos. Y la idea de todo este proyecto, como el nombre también lo indica, es buscar o tratar de determinar cuál es el genoma, el genotipo del ser humano. O sea, toda la secuencia, ¿no? De los pares y de las bases químicas que componen el ADN. Y también identificar y cartografiar todos los genes que corresponden al genotipo humano. Obviamente desde un punto de vista físico, el cromosoma en sí, y también funcional, ¿no? ¿Para qué sirve cada uno de esos genes? Genes que codifican proteínas, genes que no codifican proteínas, que codifican otras estructuras, ¿no? O sea, obviamente el ser humano es una especie más, como todas las que habitan sobre la Tierra, y para tratar de entender un poco mejor, por ejemplo, esto de las mutaciones o tratar de entender mejor la mitosis y la meiosis, tenemos que conocer también cómo son sus cromosomas. O sea, cómo son, cuántos son, todo eso, de exactamente lo que venimos estudiando. Sabemos que los cromosomas están compuestos por ADN. Los ADNs ya vimos que tienen son los nucleótidos que están compuestos por los azúcares, ¿se acuerdan? Las bases nitrogenadas. Y sabemos que vienen de a pares. Los cromosomas siempre están de a pares. El par de la mamá y el par del papá. Eso ya lo sabemos, pero no se conocía con exactitud el perteneciente al ser humano, ¿no? Es como que se conocía, pero poco. Entonces se decidió realizar este proyecto que abarcó, fue a nivel mundial, ¿no? O sea, trabajó todo el mundo. Obviamente tuvo sede en algunos países en particular, pero hubo aportes de todo el mundo, porque es algo que es inherente a todo el mundo, ¿no? Humanos hay por todos lados, y esto es un tema que en teoría nos influye a todos. Y obviamente no solamente es reconocer los genes, sino también es reconocer para qué sirve cada gen, qué información decodifica cada gen, ¿no? Porque esto de las características físicas, etcétera, buenísimo, eso lo tenemos súper claro. O dónde se da una enfermedad, una mutación que genera una enfermedad, súper genial, pero hay determinados genes que decodifican información que a nosotros nunca la escuchamos nombrar, sobre todo las relacionadas a proteínas, ¿no? Uno dice, como esto, vuelvo un poquito al ejemplo acá arriba.
¿no? El ejemplo de la fenilcetonuria. Esta es una proteína, la fenilalanina es una proteína que actúa directamente sobre una hormona. O sea, las proteínas están presentes siempre, en todos lados, formando la parte estructural, la parte funcional, activando, desactivando otras sustancias como proteínas, enzimas, ¿no? Perdón, como enzimas, hormonas. Entonces actúan a todo nivel del cuerpo, desde el cerebro hasta la punta del dedo gordo del pie. Entonces, claro, uno no piensa que a veces hay genes que solamente están presentes para decodificar proteínas, ¿no? Y bueno, gracias al estudio este del proyecto de genoma humano se dio cuenta de todos los genes que codifican las proteínas, que es la gran mayoría, y obviamente de otros genes que participan, por ejemplo, en la expresión corporal, o sea, que se me vea el pelo de color marrón, o que no se tenga tanta cantidad de lunares, por ejemplo. Bueno, y esto fue el resultado, ¿no? Es un dibujo, o mejor dicho, una cartografía de todos los genes del cuerpo. Específicamente, este es uno de los 23 pares que conforman sí, el genoma humano. Eh, Fíjense que no todos son del mismo tamaño, ¿no? O sea, no todos los genes son del mismo tamaño. Y cada una de estas partecitas, perdón, no todos los cromosomas son del mismo tamaño, y cada una de estas partecitas corresponde a un gen distinto. Fíjense que están pintados de diferentes colores, bueno, justamente para observar esto, ¿no? Esta línea del medio es en donde es como una línea de referencia para demostrar que no todos los cromosomas son iguales. Y abajo tienen el número. Fíjense cómo varía uno del otro, fíjense el par sexual, el número 23, ¿no? Este correspondería a una mujer, fíjense la diferencia con el que corresponde a un varón. Pero básicamente esta es la foto que se obtuvo como resultado al finalizar este proyecto Genoma Humano. El proyecto este comenzó hacia el año 2, o sea, en el 2013 completó la secuencia del genoma, ¿no? Todo esto. Esta fotito se completó hacia el año 2003. Pero se empezó antes, digamos, mucho antes. Más o menos para el 1990 se creó un departamento que se llama, en realidad no se creó, ya estaba creado, pero se empezó a trabajar dentro de este departamento en Estados Unidos, que es el Departamento de Energía, y otros departamentos, como el Departamento Nacional de la Salud de Estados Unidos, se puso en conjunto con este Departamento de Energía para empezar a hablar sobre el proyecto de genoma humano. Se puso como plazo final para poder obtener este genoma más o menos 15 años, ¿no? O sea, tendría que haber terminado en el 2005. Pero gracias a que colaboraron diferentes departamentos de diferentes lugares del mundo, el genoma humano se pudo conocer hacia más o menos en abril del 2003, o sea, 3 años antes de lo planeado. O sea, imagínense toda la gente que aportó y las ganas que todos tenían de conocer el genoma humano que se pudo conocer 3 años antes. Entonces piensen que para poder llegar hasta un gen, nada, necesitamos desarrollo tecnológico ultra grosso, muchísimo trabajo de horas y horas y horas semanales, muchos años, porque son muchos genes. O sea, ya son bastantes cromosomas, y cada uno de esos cromosomas tiene miles y miles de genes dentro. O sea, imagínense que para conocer la secuencia entera, obvio que no iba a pasar en 1 o 2 años. Bueno, se tomaron 12 años en hacerlo, bueno, 12, 13 años. Bien, y obviamente a medida que iba avanzando el tiempo se iba consiguiendo tecnología genética mejorada, y eso iba avanzando, el proyecto avanzaba mucho más. En el 2000 se presentó el primer borrador y finalmente en el 2003 se completó toda la secuencia. Tuvo aportes mayoritariamente de una corporación que se llama Celera, que es una corporación privada, o sea que no solamente participaron organismos estatales de los gobiernos, sino también el aporte de muchas empresas privadas que lo que aportaron fueron plata,
porque los genetistas obviamente no trabajaban solos, no trabajaban por amor a la ciencia, y cobraban bastante. Y además de eso, mantener toda la cantidad de maquinaria que quizás iba rompiendo, la energía a la cual estaban conectadas, la energía de los diferentes laboratorios, y después todo lo que es el material que se iba rompiendo, que ya no se podía utilizar. Ustedes piensen que todo tiene que ser estéril, al igual que pasa en un hospital, ¿no? Todo tiene que ser estéril, lo que se contaminaba ya no se podía usar, se tenía que tirar ese material. Entonces eran miles y miles de material de laboratorio, desde tubos de ensayo, cápsulas de Petri, material descartable, equipos como los que usan ahora los hospitales, ¿vieron eso que se visten todo de Minion blanco? Bueno, igual, pero para trabajar con los genes. Acá no podía haber ningún tipo de contaminación de nada, porque ya arruinaba todo el trabajo. Y seguramente les habrá pasado. Así que imagínense toda la plata que tuvo que invertir. Y a veces el Estado no le destina, depende qué país, sabemos que en Argentina a veces no pasa eso, no se le destina tanta plata a la parte de la ciencia para las diferentes investigaciones. Pero bueno, por suerte el proyecto avanzó y se terminó de completar antes de lo esperado. Acá dice el texto y con esto vamos terminando y los libero. Conocer la secuencia completa del genoma humano tiene más relevancia, tiene muchísima relevancia en cuanto a los estudios que se hacen de biomedicina y de genética clínica, desarrollando el conocimiento de enfermedades poco estudiadas, nuevas medicinas, nuevos diagnósticos más certeros, más fiables y más rápidos. O sea, que podamos conocer más enfermedades que afectan a mayor grupo de personas, hace que podamos desarrollar mejores diagnósticos y mejores curas, ¿no? Esto que se viene trabajando sobre la vacuna, por ejemplo, del SIDA, que es una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura, no se puede curar y afecta negativamente a las poblaciones, eh, seguramente gracias a este proyecto de genoma humano y a la secuencia de genes humanos, seguramente se pueden encarar otro tipo de investigaciones que nos acercan más a alguna vacuna o alguna cura específica. Y esto pasa con un montón de enfermedades, sobre todo con las enfermedades que vimos antes, que son relacionadas exclusivamente a la parte genética. Muy probablemente, dentro de varios años, si los desarrollos tecnológicos avanzan como están avanzando los países destinan un porcentaje importante al estudio de las enfermedades, es muy probable que dentro de unos años enfermedades que hoy conocemos y que decimos, por favor, esto espero nunca contagiarme porque no me voy a curar, como es el SIDA, digamos, ok, no me quiero contagiar, pero si me llega a pasar, tengo una vía de escape, ¿no? Una vacuna o algo por el estilo que me haga curarme. Para esto es que importa mucho conocer el genoma humano y también el genoma de un montón de otros individuos, lo mismo, ¿no? Uno siempre piensa en el ser humano porque nosotros somos seres humanos y también el ser humano es el que se beneficia por lo general de otras especies, pero por ejemplo, conocer cómo reactivar, vamos a suponer, en nuestro país tenemos un animal en la región pampeana que son las maras, que son parecidos a los conejos, que hoy por hoy están escaseando bastante, ¿no? Porque se las caza, porque los depredadores las consumen, porque no tienen suficiente alimento y también porque les cambia el clima, ¿no? De la región pampeana. Y poder insertar maras en esa región pampeana para que vuelva a colonizar un animal que es autóctono nuestro, puede también relacionarse a esto. Nosotros creo que lo vimos el año pasado, o por lo menos lo mencionamos, el tema no me sale la palabra, las modificaciones genéticas, ¿no? Que se hacían con la clonación y etcétera, pero total y completamente apuntado hacia algo beneficioso, ¿no? Bueno, para eso también importó conocer el proyecto Genoma Humano. Nosotros ahora lo podemos relacionar con el coronavirus perfectamente. Quizás las vacunas en realidad las vacunas están desarrolladas en base al conocimiento que se tiene del genoma del virus, ¿sí?
En base a eso se pudieron desarrollar las vacunas. También en cómo actúan sobre el genoma humano, sobre el genotipo humano, también ayudaba un poco a predecir cuál podría ser el próximo paso del virus, o quizás cómo nos podemos cuidar, ¿no? Y etcétera. Bien, más o menos un poco para poner en tiro. Sigue el texto. Sin embargo, descubrir toda la secuencia genética de un organismo no nos permite conocer su fenotipo. Eso ya lo sabemos, lo explicamos recién con las proteínas. Podemos conocer todo el genotipo de un individuo, pero hay muchas características que no se expresan físicamente, ¿sí? Como es el ejemplo de las proteínas. Como consecuencia, la ciencia de la genómica no podría hacerse cargo en la actualidad de todos los problemas éticos y sociales que ya están empezando a ser debatidos. Por eso el proyecto del genoma humano necesita una regulación legislativa basada en la ética. Es lo que planteábamos recién, ¿no? Con el tema de las clonaciones. Yo puedo realizar una clonación con algún fin en particular, por ejemplo, clonar un vegetal para poder realizar una variedad que sea más resistente a los pesticidas, y eso me ayuda a mi campo. Y ayuda a la producción, y eso ayuda al país, y ayuda a las familias, y etcétera. Buenísimo, eso uno dice, está bien, eso es positivo. Pero ahora, si uso esa manipulación genética para clonar un ser humano, ¿es éticamente correcto? Ahí entraría el debate. Por eso el proyecto de genoma humano se dio a conocer siempre teniendo en cuenta beneficios positivos en esto de tratamiento en las enfermedades, ¿no? Y etcétera. Pero bueno, cada empresa que esté desarrollando cada investigación distinta puede utilizar el genoma humano para diferentes propósitos, ¿no? Desde mejorar una enfermedad o clonar a una persona, ¿no? O armar un superhéroe. Puede ser también. Entonces, bueno, justamente por eso las investigaciones que tienen que ver con los genes humanos están muy, muy reguladas en los diferentes países, tienen una legislativa bastante importante, tienen muchas leyes que actúan sobre eso, porque no se puede manipular los genes como a cada uno le plazca, ¿no? Porque las empresas serían desastres. Así que tiene que ver con eso, siempre teniendo en cuenta el punto de vista ético, y por eso son muy debatibles. Me cansé. Bien, ¿les quedó alguna duda, alguna pregunta para hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran comentar? ¿Que les resulte No, interesante? ¿No? ¿Les parece más interesante esto de las mutaciones y el genoma humano que lo de la mitosis, no? Esto está más copado. sí, las Esto está más, mutaciones sí. sí, está más interesante. Claro, las mutaciones es como, bueno, lo tenemos que aprender para, por ejemplo, entender esto de las alteraciones de los cromosomas, ¿no? O sea, bueno, por eso lo vemos primero así. Pero claro, cuando uno llega a este tema es como, ay, qué copado, ahora sé de dónde vienen algunas cosas. Son temas que dan mucho para el debate. Así que si en algún momento quieren tener algún debate, ponemos las cartas sobre la mesa y debatimos, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, Martu, ¿ibas a decir algo?